poderosa mano de Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Iglesia Profética, la poderosa mano de Dios. Presenta su programa radial, Maná del Cielo. Este programa ha nacido para llevar oración al necesitado, palabra de Dios para el afligido e intercesión por tus necesidades. Ahora con nosotros, nuestro pastor general, Gabriel Osorio. Quédese con nosotros en esta hora de bendición. Maná del Cielo. Libro de Jeremías capítulo 13, como tema el cinto podrido. Ese es el tema, gloria a Jesús, de este día. Dice la palabra del Señor: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era buena. Amigos y hermanos, le damos la gloria a aquel que vive y que permanece para siempre. Jeremías, un profeta mayor, un profeta que fue movido, gloria a Dios, de una manera, hermano, sobrenatural, gloria a Jesús, sobre los juicios que nuestro Dios derramó en las naciones perversas y pecadoras en este mundo. Todos conocemos a Jeremías. La palabra Jeremías, hermano, significa Dios pone orden. Ese es el evangelio del siglo XXI, de poner orden. De decirle al pueblo que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Cuando hablamos de Jeremías, hermanos, estamos hablando, gloria a Jesús, de un siervo que representó a Dios, hermano, en esta época. Pero antes que todo, gloria a Jesús, si analizamos el mensaje, podemos ver, gloria a Dios, que Dios habla por símbolos para llevarnos a la realidad. Y ese es el objetivo de Dios. Usar simbología, gloria a Jesús, para llevarnos a la realidad y no andar con tantos dobleces y notificarles el pecado y el error a la humanidad. Ese es el plan de Dios. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, podemos ver que también la Biblia nos presenta su lenguaje como figuras bíblicas. Y cuando nosotros hablamos de figuras bíblicas, la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, habla que la Biblia es espejo, habla que es nivel, habla que es martillo, habla que es plomada, habla que es espada de dos filos, habla que es semilla, habla que es como juego la palabra de Dios, habla que es lámpara, habla que es leche, habla que es pan, que es miel, que es maná del cielo. A esto se le llama figuras bíblicas. Entonces en la Biblia encontramos un buffet de palabras, gloria a Dios, para hacerle entender al pueblo lo que Dios quiere que la humanidad haga en este siglo XXI. Este mensaje, gloria a Dios, es de puras simbologías. Y es por eso que yo quiero que usted anote, para que usted aprenda. Y primer punto, hablamos que el profeta Jeremías, gloria a Jesús,
era un profeta mayor y la palabra Jeremías significa Dios pone orden. Jeremías fue un profeta grande que profetizó la destrucción, hermano, gloria a Dios, de Jerusalén. Y debido a que Jeremías era un hombre, gloria a Jesús, que no alteraba el producto, no alteraba la palabra, no alteraba las profecías, Jeremías se metió en problemas y fue puesto en una cisterna. Alaba a Dios. Lo metieron a una cisterna para que Jeremías no siguiera profetizando profecías de juicio y profecías de destrucción, hermanos. Jeremías fue puesto en una cisterna. Lo mismo pasa hoy. Pastores que están metiendo en la cisterna a los siervos de Dios para que no anuncien el evangelio de santidad, para que no se profetice, hermanos, el pecado que se está moviendo en este siglo XXI. Pastores que están metiendo a la cisterna a muchos siervos de Dios para que no se les notifique el pecado que está dentro de la iglesia. Entonces, podemos ver que Jeremías, hermano, el ministerio grande y poderoso que tenía, la biografía de Jeremías es tremenda porque se cree que murió en Egipto aserrado por causa del evangelio. Por eso Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese es el objetivo del evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice Pablo, si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Entonces Jeremías fue llamado, gloria a Dios, para una exhortación y para poner en orden lo que Dios quería que se estableciese en esta época. Y como primer punto, podemos ver que el profeta Jeremías representa a Dios. Otro punto muy importante, el cinto representa al creyente o al pueblo de Dios. Y el río Éufrates representa al mundo y al pecado o al pecador. Entonces vemos que lo que vamos a predicar en esta hora es bien interesante porque habla de simbologías. Pero algo que yo quiero explicarles en esta hora, ¿qué representa el cinto de lino? Representa la intimidad estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Y el lino representa la pureza, excelencia y calidad. Eso representa, gloria a Dios, el cinto de lino. Aproximadamente el cinto de ancho era de 4 dedos y de largo era de 32 codos. Era una prenda que servía para ajustar, hermano, la túnica del sacerdote en esa época. Entonces Dios expresa, hermanos, que la relación con Él debe ser pura y debe ser sin manchas. Pero en 1 Timoteo capítulo 6:14 dice la palabra del Señor, oiga bien, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra mácula? Significa mancha, significa suciedad, significa, hermano, imperfección, impureza, podredumbre. Eso es la palabra, hermano, mácula. Y podemos ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2:15, dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Oiga bien, con precisión la palabra de verdad. Y esto es lo que no se está manejando dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, la palabra precisa. O sea, no se están apresurando en decir o notificarle a la iglesia los pecados y los desórdenes que están cometiendo dentro de la iglesia del siglo XXI. Por eso es que la mayoría de iglesias son desordenadas. La mayoría de iglesias son desenfrenadas. Alaba a Dios, porque no se está predicando un evangelio de impacto, un evangelio de precisión. Alaba a Dios, porque ese es el plan del diablo. Por eso Isaías, un poco enojado, ¿verdad?, usa un lenguaje bien tosco y fuerte cuando dice pastores, perros, mudos, asalariados, comelones, dormilones. Esa es la iglesia del siglo XXI. Están dormidos, gloria a Jesús, porque no están predicando con precisión la verdad. Alaba a Dios.
Y podemos ver, gloria a Dios, en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, dice la palabra de Dios, oiga bien, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué representa el lino? Representa intimidad estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Alaba a Dios. ¿Y qué representa el lino? Dijimos, iglesia, representa la pureza, representa excelencia y calidad, gloria a Dios. Por eso es que 1 de Pedro 1:16 dice la palabra de Dios bien clara: porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que reconocer que venir al Evangelio es un cambio de actitud. Venir al Evangelio es un arrepentimiento y un convertimiento verdadero. Ese es el plan de Dios. Alaba al Señor. Entonces vemos acá que Jeremías representa a Dios. Y vemos también que el cinto representa la nación perversa de Judá y la nación perversa de Israel. Pero sobre todo también representa, gloria a Dios, el pueblo, hermano de Dios, gloria a Jesús. Y el río Éufrates representa el mundo, hermano, y el pecado. Entonces, vea lo que dice la palabra de Dios. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Oiga, y no lo metas en agua. Cuando le dice no lo metas en agua, o la orden de no sumergirlo en agua, esto manifiesta la intención, oye bien, de evitarle todo contacto, oye bien, que lo pudra, gloria a Jesús, porque dijimos que el cinto de lino fino, hermano, es algo especial. O sea, somos especiales para Dios, somos reyes y sacerdotes. Entonces cuando dice y no lo metas en agua, hermano, es una orden que está manifestando la intención de evitar todo contacto que pudra a la persona, gloria a Dios. Y por eso está Jesucristo, por eso Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que vino, oye bien, que vino a la tierra a morir por todos, para que nadie se pierda y que todos pasemos al arrepentimiento. Alaba a Dios. Esto es lo que quiere Jesucristo: evitar el contacto, hermano, con el mundo, evitar el contacto, gloria a Dios, con naciones perversas. Es el plan de Dios. Entonces Jeremías, gloria a Jesús, está haciendo una demostración, una simbología de una manera, hermano, especial de parte de Dios. Y ve el 2 lo que dice: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y me lo puse en mis lomos. Realmente no se sabe cuánto costaba un cinto de lino fino, pero cuando dice y me lo puse sobre mis lomos, está hablando, gloria a Dios, que en ese momento había matrimonio entre Judá e Israel. Alaba a Dios, porque como decíamos al principio, Jeremías representaba a Dios. Y el cinto de lino fino representaba el pueblo de Israel, y la nación de Judá representaba el pueblo de Dios, el pecador. Alaba al Señor. Entonces cuando viene Jeremías, lo compra. Jesús te compró a precio de sangre. Jesús te compró a precio de sangre. No sabemos cuánto en realidad costaba el cinto de lino fino. Alaba a Dios en esa época. Pero lo que sí sabemos simbólicamente, que Jesucristo te compró a precio de sangre. Jesús murió por usted y por mí, y está claro, gloria a Dios, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y empieza la simbología, mira, iglesia, en el 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. En ese momento estaba todo tranquilo. En ese momento había una armonía con Jehová. Todo estaba tranquilo. Vea lo que dice el 3 conmigo. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Si usted puede ver la roca, la peña representa a Jesucristo. Siempre Jesús está, hermano, al frente del ser humano.
Siempre Jesús está evitando la desgracia para el ser humano. Siempre Jesús está intercediendo por el ser humano para que nadie se pierda. Porque podemos ver que el Éufrates representa, gloria a Dios, el mundo. Pero vemos en el capítulo 13 de Jeremías, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, ciñete sobre tus lomos, pero no lo metas en agua. Está hablando de que Dios siempre está intercediendo de mediador por el ser humano para que no tenga contacto con el mundo. Pero el trabajo de Satanás, 2 de Corintios 4:4, porque vino a cegar el entendimiento del ser humano para que la luz de Cristo no alumbre. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual la humanidad siempre sigue teniendo contacto con el río Éufrates, con el mundo? Es porque han perdido el discernimiento, han perdido la visión, porque a la palabra que es de Dios la rechazan. A la palabra mentirosa no la rechazan. Viene Dios, gloria a Jesús, y empieza a trabajar con la humanidad, empieza a trabajar con la persona y empieza, hermano, a moverlo a través de las pruebas, a través de las dificultades, para hacerlo entender, para evitar que el hombre se contamine con el mundo. Entonces vemos, hermano, que en el 2 hay una unión entre Jehová, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. O sea, todo está bien. Pero en el 3, hermano, viene la segunda orden, donde viene Jehová diciendo que tome el cinto que compró, que está sobre sus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y ve el 5 lo que dice: fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, ¿ok bien? Me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Por más que Jesucristo evite, por más que tu pastor quiera evitar, el 75% de ovejas tienen miopía. Han perdido el discernimiento, han perdido la visión, y a lo bueno le dicen malo, y a lo malo, hermano, le dicen bueno. Es cuando la persona cae en una podredumbre. Alaba al Señor. Como dice el proverbio, el sabio del mal y se aparta. O como dice Eclesiastés, iglesia, en capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Oye bien, así una pequeña de locura, hermano, al estimado, oiga bien, por sabiduría y por honra. O sea que Dios nos está comparando, gloria a Jesús, está con la mosca. Que con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar, con nuestra hipocresía delante del Señor, gloria a Dios, hermano, estamos haciendo que el evangelio de Jesucristo, que fue comprado con sangre, hermano, quede mal delante del mundo. Entonces, podemos ver a través de la palabra que Jesucristo siempre está luchando para que el ser humano no se contamine con el mundo. Por eso es que Dios está levantando predicadores, oiga bien, con un potencial bárbaro, predicando la sana doctrina. Oiga bien, anunciando, notificándole a las naciones lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo y lo que no es malo, porque hay pastores dormidos, hombre. Hay pastores que no le están notificando al pueblo de Dios el orden. Como dice Ezequiel 44:23, allá no les enseñaron lo puro o lo impuro. O sea, los pastores de hoy no están aplicando, no están enseñando lo que Dios quiere que se enseñe. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, estos hombres no andaban claudicando en dos pensamientos para, hermanos, decretar un juicio de parte del Señor. Vemos que Jeremías representa a Dios. Vemos la demostración del cinto que representa a la nación de Israel, la nación de Judá. Y vemos que el río Éufrates, hermanos, representa el pecado, el mundo, las pasiones, el sexo ilícito, el adulterio, la fornicación y una vida desenfrenada, hermano, gloria a Dios, sin Cristo. Y el pueblo de Dios está participando, hermano, en esta apostasía. Y eso es lo que el pueblo no quiere entender. Pero el amor de Dios es tan grande que nos está hablando a tiempo y afuera de tiempo, a través, gloria a Jesús, de esta palabra. Y que nosotros nos demos cuenta que nuestra identidad es santo.
Por eso, primero de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, claramente Pablo habla de santidad. Porque Pablo habla también sobre la conducta viviendo dentro del evangelio. Y eso lo habla Pablo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, le dice Pablo, hermano, gloria a Dios, hasta los romanos. Porque Tercio, oiga bien, escribió el libro romano, pero el apóstol Pablo, gloria a Jesús, lo tradujo, alaba a Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces esta carta es una carta declaratoria, gloria a Jesús, con lo que se estaba viviendo, gloria a Dios, en Roma. Algo bien impresionante, algo bien importante, como el apóstol Pablo, hermano, expresa, gloria a Dios, su celo, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo habla, hermano, en Romanos 12, también Pablo invita a los romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, dice Pablo, en su culto racional. Alaba a Dios. O sea que según Pablo, hermano, nos apremia a no adaptarnos a la forma de este mundo. O en pocas palabras, iglesia, no hay que dejar que el mundo nos comprima dentro de su propio molde. ¿Por qué razón? Sencillo y fácil, póngame atención. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al reino de Dios, debemos abandonar las pautas mentales, estilos paganos, mundanos, gloria a Dios, hermano, que este mundo te está ofreciendo. Alaba a Dios. O sea, no tenemos que asociarnos con este mundo. La nación de Israel y la nación de Judá, gloria a Jesús, después que estuvieron en cautiverio 430 años, Dios les dio maná, les dio codorniza, Dios tuvo el control sobre estas naciones se liberaron, estas naciones se desenfrenaron, gloria a Dios, se asociaron con el mundo y cayeron en un estado bajo, así como mucha iglesia y muchos hermanos y muchas hermanas que me están oyendo, aunque usted esté predicando la palabra de Dios, aunque usted esté profetizando, esté danzando, está haciendo lo que usted quiera hacer, la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, dice la palabra de Dios. Oye bien, sin manchas y sin arrugas. Dice que Él viene por una iglesia santa. Santa, la palabra santa en el diccionario dice puro y limpio. Pero la santidad que la palabra demanda, hermano, a todas las naciones, a todas las tribus de la tierra, es apartado del mal, apartado del mundo y guardado para Dios. Esa es la santidad que Dios quiere. Entonces Pablo acá, hermano, nos está diciendo que no nos asociemos a este mundo pecador, a este mundo maldito, a este mundo miserable, que lo que te ofrece es adulterio, fornicación, una vida libre, una vida desenfrenada, pintura, alcohol, droga. Eso es lo que Dios está evitando, que el mundo no se mezcle, gloria a Dios, con el Éufrates. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a dos señores. O ama a uno o desprecia al otro. O ama a Jesús o desprecia al mundo. O desprecia al mundo o ama a Jesús. Pero la iglesia necesita saber, oiga bien, que Jesús no comparte su gloria con nadie. Hoy la iglesia se está asociando con el mundo. La iglesia lavada con la sangre de Cristo está en el Éufrates. Alaba a Dios. Está en el Éufrates. Ahora, ¿por qué razón no tenemos que asociarnos con este mundo? Porque somos templos y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para obtener salvación eterna. Por eso el libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan su ropa, porque ellos tendrán derecho, hermano, al árbol de vida. Y también dice el Apocalipsis, por cuanto tú no eres ni tibio ni caliente, Dios te vomitará de su boca. Alaba a Dios. Entonces podemos ver que Jehová le está dando una lección a estas naciones perversas. Alaba al Señor. Hoy la iglesia ha confundido la simbología, gloria a Dios. O en pocas palabras, hay hermanos o pastores que un versículo lo quieren hacer doctrina y obligación para que el pueblo lo haga. Porque andan muchos hermanos locos con cintos en la cabeza, con cintos en la cintura, y andan como que es loco el hermano, haciendo bobadas, payasadas. No, hermano, el cinto
solo se ocupó simbólicamente en el Antiguo Testamento y por orden de Jehová. Alaba a Dios, para demostrarle a la nación lo que le venía por causa del pecado. Por eso Santiago 4:4 podemos ver que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, oiga, o la amistad del Éufrates, es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Que tener amistad con el mundo, iglesia, esto implica placer, esto implica un desenfreno, gloria a Dios, en la vida del ser humano. Por eso Santiago aquí está condenando el amor desordenado por las cosas materiales. Alaba a Dios, porque el espíritu inmundo, gloria a Dios, tiene enemistad con el Espíritu de Dios. Por eso yo siempre digo algo. Esta palabra que Jesucristo dice: no todo el que me diga Señor, Señor. Cuando tú estás en el Espíritu Santo, cuando tú caminas en la dimensión espiritual, mujer, tú vas a repugnar los pantalones, tú vas a repugnar los aritos, tú vas a repugnar la pintura, tú vas a repugnar, hermano, oye bien, la minifalda, tú vas a repugnar, gloria a Dios, ese pelo de cacatúa de todos colores, hermana. Tú vas a repugnar el adulterio, la fornicación, hermana, si tú caminas en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es celoso. El Espíritu Santo es 3 veces santo, alaba a Dios. Pero toda mujer que se dice ser cristiana y todavía se pinta, todavía se pone pantalón, se parece al mundo, hermano, usted necesita nacer de nuevo. Usted va para el infierno. Usted todavía tiene deseos carnales que la están impulsando, que la están incitando, gloria a Dios, a seguir siempre en el Éufrates. No, es necesario que usted reconozca que el evangelio es un arrepentimiento y un convertimiento verdadero. Alaba a Dios, porque Dios no comparte su gloria. Usted y yo somos la gloria de Dios. Usted y yo somos evidencias del reino de Dios. Y la Biblia dice, oiga bien, hermano, que estamos en el mundo, pero ya no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace. Y lo mismo es con el hombre. Todo hermano que se dice ser cristiano, pero no repugna la pelota de fútbol, no repugna la discoteca, no repugna el amante, no repugna el vacil, como decimos, hermano, en buen salvadoreño. Este hermano no tiene el Espíritu Santo. Esa es la evidencia que somos portadores del Espíritu Santo, que vamos a repugnar toda esta basura del diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo habla, pues, en Filipenses 3:8. Ajá. ¿Me entiendes? Que la Biblia es clara, hermanito. La Biblia es clara, gloria a Jesús. Lo que sucede es que todavía nos relincha la carne. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, gloria a Dios. Yo no le hablo, hermano, caricatura. Le hablo palabra del Señor. Oiga lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Por qué a la hermana todavía le gusta pintarse, pues? ¿Por qué a la hermana todavía le gusta ponerse pantalones y parecerse a las paganas del mundo? ¿Sabe por qué? Porque no ama a Jesús. El mismo Jesucristo dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Alaba a Dios. En cierta ocasión Jesucristo estaba en una aldea, dice la palabra de Dios, y de repente le fueron a tocar la puerta a Jesucristo. Maestro, maestro, tus hermanos y tu madre te buscan, maestro, le dijeron a Jesucristo. Y vino Jesús y dijo esto: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la guardan. En otra escena en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo iba en la multitud y una mujer a lo lejos dijo: maestro, maestro, bienaventurados los pechos que mamaste. En ese momento Jesucristo se dio la vuelta y le dijo, no, le dijo, más bienaventurados los que guardan la palabra, hermano, oiga bien, los que guardan la palabra, los que oyen la palabra y la guardan. Aquí no se trata, hermana, de saltar, hombre. Aquí no se trata, hermana, de andar con la Biblia, hermanita, o la manga larga, hermano. Aquí no se trata el saco ni la corbata. Aquí se trata de o cumplimos la palabra o no la cumplimos. Si la cumplimos, vamos a ser hombres y mujeres de orden. Vamos a imitar, pero a Dios. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, así como yo lo fui de Cristo. Entonces, ¿por qué no imitamos a Pablo? Porque Pablo vio todo como una basura. Hermanas, ¿por qué no vota todos esos antimonios del diablo, pues?
Hay hermanas que las veo predicando todavía y se les ha dicho que se aparten esos pintalabios, esos garitos, y todavía la hermana no quiere entender. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Si este hermano o hermana tuviera el Espíritu de Dios, tuviera celos, rechazaría este mundo, porque ella dijera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alaba al Señor. Este es el evangelio que Jeremías predicó en el Antiguo Testamento y por eso lo metieron en la cisterna. Alaba al Señor. Mientras que tú no estés predicando el evangelio puro, sino que estás predicando un evangelio maquillado, un evangelio adulterado, un evangelio prostituido, gloria a Jesús, por tus ideas, por tus locuras, hermano, siempre tú vas a estar predicando en púlpito. Pero cuando tú empiezas a predicarles, a notificarles a las naciones que Cristo es santo, a decirle a las naciones, gloria a Dios, que hermano, que estamos en el mundo, pero no podemos practicarlo del mundo, ni parecernos al mundo, muchas personas, iglesias, pastores, ministros que me están oyendo, muchos van a ser lanzados a la fosa. Muchos van a ser lanzados a la fosa. Pero si leemos la palabra de Dios, a Jeremías lo lanzaron a la fosa, pero hubo una persona que lo sacó. Alaba a Dios. Siempre Dios exalta a todo aquel que honra el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Si nosotros nos mantenemos en esta postura, predicando la sana doctrina, ¿sabes algo? El precio por predicar la verdad, desprecio de tu familia, desprecio en el trabajo, desprecio, gloria a Dios, en tu oficina, desprecio, gloria a Jesús, alabanza, con el mismo pueblo de Dios, desprecio, gloria a Jesús de la gloria, con tantas cosas, hermano, gloria a Dios, desprecios, hermano, hasta en la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice que tus enemigos son los de tu propia casa. Pero Dios siempre te va a exaltar, Dios siempre te va a honrar, pero tenemos que hacer las cosas bien. Jeremías honró el nombre de Jesús y fue a parar la cisterna. Oiga, qué terrible esto. Fue a parar la cisterna de Jeremías. Entonces vemos acá que el cinto que se compró es de lino. Oiga bien, y bien interesante esto. ¿Cómo el Señor nos ve a nosotros? Oiga bien, ¿cómo el Señor nos ve a nosotros? ¿Por qué le digo esto? Porque le dije al principio que este mensaje era de simbologías, que el profeta representaba a Dios y el cinto representa al creyente o al pueblo de Dios, y que el río Éufrates representa al mundo y el pecado. Entonces vemos que el cinto que se compró es de lino. Es bien interesante a la conciencia, para que usted vea, hermano y hermana, lo que usted, cómo Dios la compara con lino. Por eso la alabanza dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Alaba a Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor, hombre? Te ve como un rey, como un sacerdote. Alaba al Señor, como lo dijimos al principio. Gloria a Jesús. Alaba al Señor, hermanos. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje, oye bien, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire Dios, hermanas, cómo te mira. Como un cinto de lino te ve, hermano. Y la hermana tiñéndose con pintalabios. La hermanita tiñéndose el pelo, deformando la imagen y semejanza de Jesucristo. No, es que como la pastora dijo de que las pinturas pues, y los aritos no son malos, porque como Jehová pues, ¿verdad?, vistió a Israel de tantas prendas. Hay que estudiar los contextos bíblicos, por qué Jehová hizo eso. Alaba al Señor, hay que estudiar eso, hay que tener cuidado. Y viene el diablo usando tanta hermana pastora loca, ¿verdad?, usadas por Satanás, porque la Biblia dice que el diablo vendrá como ángel de luz y a muchos engañarán aún, hasta mi escogido. Y ahí están las mujeres cayendo en la trampa. Es que Dios solo el corazón ve, nada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios no quiere solo corazón. Dios quiere alma y quiere cuerpo y quiere espíritu que se guarden irrepresiblemente, para que usted no vaya a ser castigada ni condenada el día que Dios la llame a tribulación, el día que Dios la llame a la sentencia, el día que Dios la llame al tribunal justo y santo, donde va a estar Jehová de los ejércitos y estará la iglesia de testigos delante de Jesucristo de todo lo que usted hizo. Entonces mire,
el cinto que se compró es de lino. Miren, interesante está esto, cómo nos llama el Señor. Y viceversa el hermano también. Allá anda el hermanito, mire, todo loco. Hasta arrancándose la ceja el hermano hoy. Mal vestido el hermano. Todo arruinado el hermano. Pleitisto, revoltoso el hermanito. Porque hoy los hermanos del Facebook son chambrosos, hijos del diablo. Pleitisto, tirando indirectas. Alaba a Dios. Mire cómo está deformando la evidencia que Dios tiene contigo. ¿Ah? Dios te ve como lino. Alaba al Señor. ¿Y sabe qué es el lino? El lino era, hermano, el tejido de que estaban hechas las vestiduras sacerdotales y reales en el Antiguo Testamento. Usted no es cualquier cosa, hermano. Mida su boca, guarda su boca, hermano, guarda su corazón, saque esa culebra de su corazón. ¿Por qué? Porque usted es del lino fino. Somos comprados a precio de sangre. Jesús te compró en Juan 3:16. Alaba al Señor. Ahora, el lino es una simbología. ¿Qué representa el lino, hermano, como simbología? Riqueza, pureza. Así es como nos ve el Señor. Así es como nos ve el Señor. Pero ¿cuál es el problema? La iglesia se está deformando. Por eso, hermano, fue la demostración cuando vino Jeremías. Jehová le habló: Jeremías, ven para acá, comparte un cinto de lino fino y póntelo y ve el río Éufrates y escóndelo en la hendidura. Cuando viene Jeremías, se quita el cinto y lo esconde. En ese momento pasa algo con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Hay divorcio. Jehová se divorcia de la nación de Israel y de Judá. Vea conmigo lo que dice Jeremías 12:7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Si tú estás en adulterio, hermana o hermano, tú estás podrida. Estás en fornicación, estás podrido, hermano. Eres chambroso, estás podrido. Eres pleitito, estás podrido. Eres calumniador, estás podrido. Te gusta pelear en el Facebook, hermanito o hermanita, tú estás podrido delante de la presencia de Dios. Alaba al Rey. Si tú no amas a tu hermano, estás podrido. Tú eres hipócrita, estás podrido, hijo del diablo. Es necesario que te arrepientas y que te des cuenta que tú tienes que caminar no como una podredumbre, sino como una perla preciosa, como templo del Espíritu Santo, como rey, como sacerdote, como lino. Así Dios te ve y así Dios quiere que te sigas manteniendo, falso hipócrita. Por eso Jesucristo claramente les dijo, hermano, a los fariseos en aquel tiempo: fariseos hipócritas, mentirosos, lavadlo del vaso de afuera, pero por dentro hay pleito, hay contienda, hay raíces de amargura, hay herejía, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay odio. Alaba a Dios. Por eso Jehová le dijo al pueblo de Israel: estoy cansado de ofrendas gordas, hombre. Yo quiero obediencia, quiero que reconozcan lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Ese es el plan de Dios, hombre. Ese es el plan del Señor. Por eso que estamos predicando aquí con todos los poderes, aunque nos metan a la fosa, aunque nos entierren de cabeza, pero es necesario gritar que Cristo es santo y 3 veces santo. Es necesario, gloria a Dios, notificarle a las iglesias que si usted se parece al mundo, usted es un hijo del diablo. La Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo. La iglesia del siglo XXI está totalmente perdida, iglesia. Hoy, en vez de que la iglesia entre al mundo a evangelizar con el mensaje de salvación, la iglesia se metió al mundo. Se metió el Halloween, se metió el árbol de Navidad, se metió el día del pavo, el día del conejo, se metió la Navidad, se metió el día del pastor, el día de la pastora, se metió, gloria a Jesús, hermano, las piñatas, los payasos, porque hay iglesias que meten payasos, hijos del diablo. He visto pastores disfrazados del Chapulín Colorado. He visto pastores disfrazadas de la Mujer Maravilla. Hijos del diablo, vómitos del infierno. No han reconocido que el que los llamó, gloria a Dios, es santo. El que los llamó es santo y 3 veces santo, que los sacó de las tinieblas y los tiene parados en la luz admirable. Gloria a Jesús. Han perdido la visión estos pastores. Han perdido la visión la iglesia de Jesucristo.
Por eso es importante predicar esta palabra fuerte, gloria a Dios. Aunque nos bloqueen del Facebook, aunque no me hablen, aunque, hermanos, murmuren de mí, es necesario decirle que el adúltero y el fornicario no va a entrar en el reino de los cielos. Por eso Apocalipsis es fuerte, dice, malos perros estarán fuera. Los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras, los homosexuales, las lesbianas y todas las mentiras de pelotas de mentirosos que andan fingiendo en el evangelio, porque han perdido el discernimiento, han perdido la visión. Gloria a Jesús, que Dios te dice en esta hora que tú eres, hermano, un lino fino, tú eres reina, tú eres rey, sacerdote, tú eres templo y morada del Espíritu Santo, tú eres sal, tú eres aceite en este mundo, pero tú te estás revolcando en el mundo, iglesia. Te estás revolcando. Por eso es que Jehová le dio la demostración, pues. Por eso le dije al principio que este mensaje es fuerte y es simbólico, porque el Éufrates representa el mundo. ¿Y qué es lo que Jehová intentó darles a entender al pueblo de Israel y la nación de Judá? Que ellos estaban en el mundo, conocieron la verdad, pero aún conociendo la verdad, siguieron practicando la sinvergüenzada de este mundo. Y producto de andar en el mundo, dice que el cinto salió podrido. Si usted anda en el mundo, se va a podrir, hombre. Si usted está en el mundo, sálgase. Pastores, sacuden la iglesia, pastor, hombre. Mételes el tractor a la iglesia, sacuden, métanle el colador, pastores. Cristo viene pronto. Limpien la iglesia, hombre. Depuren toda persona que no quiera hacer la voluntad de Dios, hermano. Hermano, tienen que decirle que se aparte del pecado, porque Cristo viene pronto, hombre. Por eso la Biblia es clara donde dice que los pastores van a dar cuenta. Mire, iglesia de Dios, los que están oyendo esta palabra, los primeros que vamos a estar delante del tribunal de Cristo son los pastores, hombre. ¿Ah? Son los pastores. Vení para acá, pastor, le va a decir. ¿Por qué permitiste hermanas empantalonadas y pintadas cantando en el púlpito? No, señores, que fíjate que tuve pena porque las siervitas me podían de la iglesia. Apartados de mí, malditos, al lago de fuego. Jesucristo no anduvo contemplando. Cuando Jesús predicó en Capernaum el mensaje de vida y que él era el agua, dentro de ese auditorio habían varias gentes. Y Jesús no le importó porque Jesús defendió lo de su Padre. Jesús estaba programado a predicar y seguir las coordenadas de su Padre sin vianda, hombre. Sin prestigio, sin quedar bien con nadie. El plan de Jesucristo era salvar. ¿Y cómo la persona se salva? Predicando la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libre, dice Jesucristo. Entonces esta palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque podemos ver que Israel y Judá estaban en el mundo, hijos del diablo. ¿Cuál fue el pecado de Israel y Judá? Los baales, hombre. La idolatría, la opresión a los pobres. Olvidaron al Mesías, olvidaron a Jehová, olvidaron los favores de Jehová, como muchos de nosotros lo hemos olvidado, iglesia. Entonces podemos ver que no podemos jugar con Dios, pues. Ajá. Allí se metió la iglesia. Vaya a ver la iglesia. Árbol de Navidad adentro. Se metió la vejiga. Y se me estaba quedando uno. Se metió el día del amor y la amistad. Allá andan los diáconos y los ministros intercambiando regalitos a los hijos del diablo. Y en el regalito, plum, le metió el osito a la hermana que le gusta, ¿verdad? Y la hermana casada con el pastor y la hermana casada con el de la batería. Pero ahí iba el regalito, demostrándole, pidiéndole la prueba del amor, hijos del diablo, dentro de la iglesia. Han perdido el respeto, han perdido, hermano. Por eso Jesús enojado, gloria a Dios, con aquel enojo santo. Porque mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Mira, iglesia, esto es triste. Esto es triste lo que se está viviendo hoy en el siglo XXI. En vez de que la iglesia se meta al mundo, el mundo se metió a la iglesia. Hoy hasta discoteca ponen luces de colores verdes, anaranjados. Los músicos con peinados como que son locos. Hermanos, no tienen, hermanos, han perdido. ¿Pero sabe por qué? Porque no son portadores del Espíritu Santo. No dice la Biblia que el Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe qué es el Evangelio? No parecerme al mundo. Es que ese es el Evangelio. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de poner las cartas sobre la mesa y reconocer que el Evangelio
es no parecerme al mundo. Si aquel hermano anda con el pelo parado como que es garrobo, yo tengo que andar diferente, a modo que digan quién es el pastor y quién no es pastor, quién es miembro y quién no es miembro. Pero hoy no se conoce quién es el hermano, hoy no se conoce quién es el hermano. ¿Por qué? Porque moda tira el mundo, la moda la agarra la hermana. Estilos tira el mundo, el hermano agarra la basura del mundo. Y ahí está pues, con un pie adentro y con un pie afuera. Por eso que Santiago condena esto. O almas adúlteras. ¿Qué quiere decir la palabra adúltera? La palabra adúltera no solo se aplica, hermano, en sexo o en pareja. La palabra adúltera se aplica en poner más de lo normal. Alaba a Dios. ¿Qué tiene que ser la mujer con pintura? Adúltera. Una mujer que se pinta es adúltera. Oiga esta palabra que Dios me está dando. Toda mujer que se pinta es adúltera. No hay necesidad que una mujer tenga otro marido o una relación sexual. Toda mujer que se pinta es adúltera. Alaba a Dios. No puedo meter la palabra fornicar porque es otro pito, pero la palabra adúltera no solo es las mujeres y los hombres también. Muchos hombres y mujeres sin tener relaciones con otras parejas están adulterando su cuerpo porque están agregando más de lo que Dios dejó establecido. Y este es el problema de las iglesias. Mira, iglesia, la Biblia dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Señor bendito, si la voz del Cordero va a estar vacía, pues. Van a haber sillas hasta para sentarse donde uno quiera, pues. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la visión, la iglesia ha perdido el discernimiento, la iglesia ha perdido la santidad, la iglesia ha perdido el respeto. Gloria a Jesús. Y es por eso que Jesucristo no viene, porque está preocupado Jesucristo. Está preocupado Jesucristo. Es por eso que Jesús no viene. Por eso dice en Efesios 5:11, iglesia, dice, no participéis, dice. Oiga, qué más claro esto. Si hay hermanas que no entienden porque son cabezonas, hombre. No sé qué tienen en la cabeza estos hermanos. ¿Ah? No tienen el Espíritu Santo que capten lo que yo predico, por Dios. Que yo les digo al hermano, se pinte, hombre, más se pinta la hermana. El hermano no ande todo socado, hermano, más socado. No se corta el pelo como que es loco, hermano, más se lo corta. ¿Por qué? Porque solo son carne, solo son cebos de cuche, solo son chuletas de cuche, falsos, hipócritas que están dentro de la iglesia con dos máscaras. Por eso es que no tienen discernimiento para oír la palabra, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Por eso Efesios claramente lo dice, pues. Efesios 5:11, anota, hermano. Este es Biblia lo que estamos hablando. Y no participéis, oiga, o sea, no se ha metido, pues. Hermano cristiano, no se ha metido. No se ha metido. Y no participéis en las obras infructuosas de este mundo. Oye, más bien reprenderlas, dice. La palabra infructuoso quiere decir algo estéril, hombre. Algo que no vale la pena. ¿Qué tiene que estar haciendo un hermano metido en la fiesta agostina? ¿Qué tiene que hacer un hermano metido en una boda donde esté bailando el ballet, hermano? ¿Qué tiene que estar haciendo un cristiano metido, gloria a Jesús, en un burdel o en reuniones con paganos? La Biblia dice, hermano, no unáis a yugo desiguales. Es que la iglesia ha perdido el respeto, ha perdido la identidad, hombre. Ha olvidado que usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque es cristiano de apariencia. Todos los que somos portadores del Espíritu Santo nos va a dictar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Alaba al Señor. Y hay gente que dice, poco a poco Dios me va a cambiar. No. Cuando venimos al Evangelio, es como que usted entra al cuartel, se quita su ropa y se pone el uniforme. Que te cambie el deseo, otro pisto. Pero la fachada, el diseño, el perfil pagano que anda por fuera, tenés que volártelo rápido. Lo que te va a cambiar Dios progresivamente es tu corazón. Porque eso solo el Espíritu Santo lo cambia. Usted tiene que cambiarlo de afuera cuando reconozca la palabra. Pero ¿sabe por qué muchos arruinados no lo reconocen? Porque estos pastores están asolapando, están falseando el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora, gloria a Jesús, con estos mensajes, Dios está destapándote los oídos y te está diciendo que loco no vas a entrar en el reino de los cielos en esta hora. Por eso estamos predicando esta palabra poderosa. Alaba a Dios. 1 Corintios 10:21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios. 1 Corintios 11, ¿qué dice Pablo? Ser imitador de mí, hombre. Que vio usted que Pablo anduvo como que es loco, hermano. Que vio usted, hermana, mándeme un versículo en este momento si vio a la Virgen María con falda, hombre, con minifalda.
Mándeme un versículo si usted vio a la Virgen María pintada, hombre, o con bikinis en la playa. Quiero que me lo mande ya, hermana. Las mujeres del Antiguo Testamento fueron dejadas para que usted las imite. Su forma casta, ya, mujeres virtuosas. La Sara, la Abigail, las Dorcas, mujeres que las dejó el Señor para que sirvieran de ejemplo. ¿Por qué usted no las sigue de ejemplo? Porque los hombres tenemos a Pablo. Pablo era un hombre sometido en la obra de Dios, un hombre celoso en la obra de Dios, un hombre que no cobró por mensajes, un hombre que murió decapitado por el evangelio de Cristo. Pero se han perdido estos hermanos. Solo quieren pasar en las alfombras predicando, y de avión en avión, de punta a punta, y de vacaciones pagadas. Que Dios reprenda al diablo. Entonces podemos ver que esto es serio, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Alaba a Dios. La humanidad desagradecida con Dios. Israel, hermano, pecó de una gran manera. Si usted lee el libro de Isaías, usted puede ver ahí, hermano, el reino norte y el reino sur. Dice la palabra de Dios, vea, que Israel se dividió en dos reinos. Israel del norte y Judá del sur. Y el reino norte pecó en gran manera con Dios. Y el reino del sur iba por la misma dirección. En vez de buscar a Dios, ¿sabe qué hicieron ellos? Hermano, hicieron opresión al pobre, adulterio, fornicación, la idolatría, gloria a Dios. Eso es lo que hizo esta nación, es perversa. Por eso en el libro de Isaías, Israel fue descrito, hermano, aquí en Isaías, como un pueblo cargado de maldad. Y esta palabra, cargado de maldad, hermano, la describe Jesucristo. Por eso en Mateo 15:8 claramente dice Jesús: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, es necesario reconocer, iglesia, que Dios es santo y tres veces santo. Entonces nos hemos quedado en el Éufrates. Esta nación estaba jugando con Dios, con un pie adentro y un pie afuera. Y Apocalipsis dice: por cuanto tú no eres ni tibio ni caliente, Dios te vomitará de su boca. Alaba a Dios. Y mira el 13 lo que dice: entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré poder la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en poses de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Oye, pero hay algo que me interesa antes de terminar esta palabra. Este pueblo, dice, malo que no quiere oír mis palabras. Cabal, hombre. La gente hoy en las iglesias solo chistes, les gusta que le cuenten fábulas. ¿Cuánto pastor loco entreteniendo a la gente con chistes en los púlpitos, pues? Diciéndoles que se ve bien bonita la hermana pintada, que se ve bonita en pantalones y dándole majalas. Así como te eleva el pastor, hermana, así te va a derribar Dios. Si usted confía en el hombre. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra y darnos cuenta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerde que la Biblia es la mente de Dios. En la Biblia están todos los deseos que Dios quiere para con la humanidad, iglesia. Tengamos mucho cuidado, que la mano no nos tiemble. La Biblia dice que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. El buey es el evangelista, el buey es el pastor, el buey es el misionero, el que anda predicando. No deje que le tapen la boca. No vaya a permitir, hermano, que el espíritu de Balaam llegue a tu corazón y por dinero haga que tú no prediques fuerte la palabra de Dios y que le digas al pueblo, gloria a Dios, lo que a Dios no le agrada. La iglesia necesita saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo de ayer y de hoy y te puede consumir a espada si tú no te arrepientes, iglesia. Y lo dice el libro de Isaías: venid luego, dice Jehová, 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay oportunidad para el pecador en esta hora. Hay salida para el pecador. Alaba a Dios. Pero si usted no quiere entender, hermano y hermana, porque la espada de Jehová te va a cortar, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice el libro de Isaías. Entonces Dios habla con entendidos en esta hora. Por eso el mensaje, hermano, se llamaba el cinto podrido.
porque fue una gran lección que Jehová le dio por medio de Jeremías, donde les dijo, así como este cinto está podrido, así también ustedes están podridos. Y lo mismo te dice hoy, así como este cinto está podrido, iglesia, todos los que me están oyendo, si usted está en pecado, así está usted, está podrida delante de la presencia de Dios. Por eso es importante que busquemos la presencia de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Ya cuando la persona muere, ya no hay salvación. Cristo viene pronto. Alaba al Señor. Si usted oyó este mensaje y usted está claudicando en dos pensamientos, yo te invito a que te salgas del Éufrates, ¿ya? Y te decidas por Jesucristo, porque en Jesús hay vida. ¿Ah? Tú necesitas ser salvo, iglesia, pero con un pie adentro y un pie afuera tú no vas a ser salvo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, iglesia, esto es peligroso, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, oiga bien, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Así como la ira de Jehová cayó sobre Israel y Judá, así la ira de Dios caerá sobre nosotros si no nos salimos del Éufrates. No ande participando en fiestas paganas, hermano. No participemos ya en el paganismo. Ese es el evangelio, no parecernos. Por eso Jesucristo dijo algo, mire. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a lo que más le gusta a usted de este mundo. Niéguese, toma su cruz y sígueme. Alaba a Dios. Usted es una mujer y un hombre que vale la sangre de Cristo. Usted es una mujer de lino. ¿Ah? Por eso Jesucristo la compró en la cruz del Calvario. Usted era propiedad de otra persona, iglesia. Pero cuando Jesucristo vino, gloria a Dios, y te compró, alaba a Dios. ¿Ah? Porque Jesús nos compró con su sangre. No fue un regalo. ¿Ah? Hubo que hacer una compra porque tú y yo teníamos otro dueño. Y ese dueño, usted sabe quién es. ¿Ah? Ese animal que viene vestido como ángel de luz, pero el plan de él es matarte, destruirte. El plan de él, destrozarte, es el plan de Jesucristo, de Satanás. Más el plan de Jesús es salvarte. Pero para que Jesús te salve, tú tienes que cambiar tu identidad como cristiano. ¿Ah? Alaba al Señor. Hay ciertos vestuarios que no son de Dios, y quiero terminar con esto. Póngame atención. Póngame atención que esta palabra de Dios. Este es un mensaje que estoy preparando. Pero lo vamos a entrar, solo una introducción para que vea. Génesis capítulo 3:7. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron vergüenza, dice que con hojas, cosieron hojas de higuero y se taparon lo que es sus partes genitales. Porque los pícaros comieron carne, comieron pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero vemos nosotros ya en Génesis 3:21 donde las cosas cambian. Donde Dios les quita las vestiduras de pecador y les pone vestiduras de animales. Dios quiere cambiar tus vestiduras. Dios te dice en esta hora, cambia tus vestiduras. Cambia tus vestiduras de pecado. Cambia tus vestiduras arruinadas. Cámbiate, hermano y amigo. Y deja que Dios te ponga las vestiduras que Él quiere que tú andes, que son vestiduras de santidad para Dios. Y ese mensaje me lo daba el Señor. Mire, hermano, estoy recibiendo muchos mensajes tremendos. Me llevaba a Génesis 3:7 y me llevaba a Génesis 3:21, donde Adán y Eva se ponen las vestiduras que ellos pensaban, pero viene Jehová y les quita las vestiduras, charrales viejos, esos pantalones apretados, torcidos, todos rotos, y le pone las vestiduras que tiene que andar un cristiano a pesar del pecado, porque Dios es un Dios restaurador. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es un Dios restaurador. Así que, hermanos y amigos, le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso. Yo te invito que le entregues tu vida a Jesucristo en esta hora, amigo y hermano. Entrégale tu vida a Jesucristo en esta hora. Dígale al Señor, Señor Jesús, te recibo como mi único salvador personal de mi vida. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Dios y mi único salvador personal. Romanos 19, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Si tú eres cristiano, ya no camines en el Éufrates, hermano. Ya no participes en las fiestas. Nada que se parezca a este mundo. Y verás cómo Dios te prospera
y Dios te saca adelante. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Maná del cielo. Ha sido presentado por la Iglesia Profética, la poderosa mano de Dios. Si este programa ha sido de bendición para su vida, le invitamos a sintonizarlo los días lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde. Maná del cielo. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga.